Ok, jóvenes, pues nuevamente vamos a continuar con el desarrollo de la transformada inversa de Laplace. Vamos ahora a plantear la transformada inversa por el método de las fracciones parciales. Como les comentaba la vez pasada, el desarrollo en fracciones parciales se hace exactamente de la misma manera como lo hacen en la descomposición de fracciones parciales cuando tienen que evaluar una integral. Idéntico. Vamos a presentar aquí los casos en los que podemos tener la necesidad de la descomposición. ¿Sí? Por ejemplo, un primer caso es cuando tenemos factores lineales distintos. Por ejemplo, tenemos que escribir A2S más A3 entre S por S más A0 por S menos A1, siendo A0, A1 y A2 constantes arbitrarias. Bien, factores lineales distintos. Vean, factores lineales distintos. Lineales porque están elevados a la potencia 1. S está elevado a la potencia 1, S más A0 elevado a la potencia 1 y S menos A1 elevado a la potencia 1. ¿Cómo se descompone en ese caso? Como recordarás, es A entre S más B entre S más A0 más C entre S menos A1. ¿Cuántas constantes son las que tendré que calcular? 3, ¿verdad? Porque eso me lo indica el grado del polinomio que se encuentra en el denominador. Aquí abajo tenemos, si hacemos este producto, S más A0 por S menos A1 me va a dar un polinomio de segundo grado. Y al multiplicar por S me va a quedar un polinomio de tercer grado. Por lo tanto, son 3 constantes las que hay que determinar. De esa manera, entonces, para ese caso, la descomposición en fracciones parciales queda expresada de esta manera. El segundo caso, factores lineales repetidos. Factores lineales repetidos. S cuadrada, ¿verdad? Es S por S, se repite. S más A0 al cubo, se repite S más A0 3 veces. Factores lineales repetidos. ¿Cuál es la forma en la que se descompone en ese caso? A entre S más B entre S cuadrada más C entre S más A0 más B entre S más A0 al cuadrado más E entre S más A0 al cubo. Nuevamente, vean ustedes cuántas constantes tenemos que evaluar. 5, en virtud de que el polinomio que tengo aquí abajo es un polinomio de quinto grado. Si tú desarrollas S más A0 al cubo, te va a quedar un polinomio de tercer grado. Por S cuadrada va a ser un polinomio de quinto grado. Por eso es que son 1, 2, 3, 4, 5 constantes a determinar. Y la forma en ese caso de la descomposición pues queda expresada de esa manera. Esto lo tienen ahí en mis notas, el libro, pues, y viene ahí desarrollado y explicado con mucho más detalle. Quiero por favor que ahí lo consulten y lo vean. Esto que yo estoy haciendo es para ayudarles nada más y tratar de facilitarles el trabajo, porque les voy a dejar ya un conjunto de problemas. El tercer caso es la situación en donde tenemos factores irreductibles en reales. En ese caso el polinomio tiene raíces complejas únicamente. Por ejemplo, tenemos el caso en el que es A0 entre S cuadrada más A1 por S cuadrada más S más A0. Este polinomio que está aquí ya no se puede factorizar más en producto de factores lineales. Si tú calculas las raíces de estos polinomios, lo que vas a encontrar son raíces complejas. Entonces, esa es la forma de poder identificar que la descomposición la tengo que llevar a cabo así. Va a ser AS más B o entre S cuadrada más A1. O sea, esa primera fracción es lo que corresponde a la parte de S cuadrada más A1. Más CS más D entre S cuadrada más S más A2. ¿Sí? Bien, entonces esa sería la forma en la que pondríamos que descomponer. En el caso en el que, repito, los factores del denominador son irreductibles en reales. Mira, irreductibles en reales. Eso significa que las raíces son complejas. Por eso aquí se pone, el polinomio tiene raíces complejas únicamente. Este polinomio tiene raíces complejas y este también. Y el último caso, que es el que también nos podría aparecer,
Es el caso 4 en el que le llamamos factores irreductibles en reales repetidos. Factores irreductibles en reales repetidos. Igual, mira, tengo por ejemplo s entre s cuadrada más a0 al cuadrado por s cuadrada más a1 al cubo. Bueno, pues nuevamente la forma en la que vamos a desarrollar, en primer lugar, ¿cuántas constantes hay que calcular? Fíjate, aquí me va a quedar s cuadrada más a0 al cuadrado, me da un polinomio de cuarto grado. Aquí tengo s cuadrada más a1 al cubo, al desarrollar me daría un polinomio de sexto grado. De tal manera que tendría yo un polinomio de décimo grado aquí abajo. Por lo tanto, tengo que calcular 10 constantes. Pero la forma en la que vamos a descomponer ya no es justamente como este, sino justamente como el caso 3, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo como as más b entre s al cuadrado más a0, más cs más d entre s cuadrada más a0 al cuadrado. Y termino con esta parte. Y ahora voy con el s cuadrada más a1 al cubo. Sería entonces es más f entre s cuadrada más a1 más gs más h entre s cuadrada más 1 al cuadrado más is más j entre s cuadrada más 1 al cubo. Igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 constantes a determinar. Y bueno, pues es como se dan cuenta, pues engorroso luego, porque esto nos va a conducir al planteamiento de un sistema de ecuaciones con las incógnitas a, b, c hasta la j, ¿verdad? Entonces ahí es donde sí tal vez pudiera valer la pena en un momento dado aplicar Gauss-Jordan, por ejemplo. Bueno, entonces, repito, esto lo tienen ahí explicado en el libro. Y quisiera, por favor, que le echen un vistazo, ya sea o al SIL o al libro de ecuaciones diferenciales que ustedes tengan. Ahí van a encontrar este tema, en todos los libros lo van a encontrar. Bien, pues voy a presentarles entonces un ejemplito. Permítanme, por favor, entonces borrar. Entonces, ejemplo. Calcule la transformada inversa, ¿verdad? Determine la transformada inversa de la siguiente función, que sea s menos 4 entre s cuarta menos 9s cuadrada. Por ejemplo, s menos 4 entre s cuarta menos 9s cuadrada. ¿Cómo vamos a calcular esta transformada inversa? Necesitamos la f de t, ¿verdad? Necesitamos la f de t. Bien, pues es claro, ¿verdad?, que tendré que descomponer esta fracción de la siguiente manera. S menos 4 entre. Me doy cuenta que aquí abajo puedo factorizar como s cuadrada por s cuadrada menos 9. Y también entonces s cuadrada menos 9 lo puedo factorizar como s cuadrada por s más 3 por s menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿en qué caso estamos? Factor lineal repetido o sin repetir, s más 3 por s menos 3, y aquí tengo un s cuadrado, un factor lineal repetido. Entonces, es claro que para poder determinar la transformada inversa de esta función, pues puedo descomponer como a entre s. ¿Cuántas constantes van a ser? Un polinomio de segundo grado por s cuadrada, entonces me da un polinomio de cuarto grado, entonces son 4 constantes. A entre s más b entre s cuadrada más c entre s más 3 más d entre s menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Vean ustedes cómo entonces, pues el problema prácticamente está terminado, ¿no? Porque cuando seas capaz de calcular la A, la B, la C y la D, ya terminaste. Si A valiera
un cuarto, un noveno, lo que sea. Ahorita lo planteamos. Me quedaría un noveno por la transformada inversa de 1 en S. Pero la transformada de 1 en S es 1. Entonces nada más me quedaría un noveno por 1. Luego más, este B va a salir y me va a quedar la transformada inversa de 1 en S cuadrada. La transformada de 1 en S cuadrada va a ser T. Entonces va a ser el valor de esta B por la T. Más C. Saco la constante por la transformada inversa de 1 en S más 3. ¿Qué te va a quedar? Pues simplemente E a la menos 3T. Y aquí el D por E a la 3T. ¿Se acabó? Entonces prácticamente, como te das cuenta, nuestro problema, en este caso, para la evaluación de la transformada inversa, se reduce a calcular estas 4 constantes. Bien, entonces, ¿cómo se hace para evaluar estas 4 constantes? Bueno, pues aquí te lo pongo para que lo recuerdes, porque esto sé que ya lo sabes. Entonces, escribimos S menos 4 entre S cuadrada por S más 3 por S menos 3 sería igual. Y aquí voy a sacar un común denominador, ¿no? El común denominador será justamente este mismo. S cuadrada por S más 3 por S menos 3. De tal manera que entonces, ¿qué me quedaría? S cuadrada por S más 3 por S menos 3 entre S, pues va a ser S cuadrada con una S, se reduce a una S únicamente y me va a quedar S por S más 3 por S menos 3 por A, más S cuadrada por S más 3 por S menos 3 entre S cuadrada, pues va a ser simplemente S más 3 por S menos 3 por B, ¿verdad? Más S cuadrada por S más 3 por S menos 3 entre S más 3 me va a quedar S cuadrada por S menos 3. S cuadrada por S menos 3 por C. Más S cuadrada por S más 3 por S menos 3 entre S menos 3 va a ser S cuadrada por S más 3. S cuadrada por S más 3 por D. Y entonces, como la teoría, ¿verdad? La teoría de las fracciones parciales o la descomposición en fracciones parciales nos señala que si esta fracción es idénticamente igual a esta, es porque numerador y numerador son iguales y denominador son iguales. Entonces, pues justamente de ahí nos agarramos para escribir que, aquí, nos queda, ¿qué cosa? Si desarrollamos este producto, aquí me va a quedar S cuadrada menos 9 por S, aquí va a haber un S cúbica, por aquí va a aparecer una S cúbica, hacemos el álgebra correspondiente y encontramos que en la parte del numerador tengo en el lado izquierdo S menos 4 y en el lado derecho me voy a quedar con S cúbica, ¿verdad? O más bien dicho, lo voy a factorizar la S cúbica, la S cuadrada, como ya sabes hacerlo. Me va a quedar A más C más D por S cúbica, más B más 3C menos 3D por S cuadrada, menos 9 por A por S, menos 9B. ¿De acuerdo? De tal manera entonces que esto me conduce al planteamiento de un sistemita de ecuaciones. ¿Qué sería cuál? Pues A, y le pongo entonces, A más C más D tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Porque de este lado no tengo, o en este lado yo lo que tengo es 0S cúbica más 0S cuadrada. Entonces el coeficiente de S cúbica tiene que ser igual al coeficiente de S cúbica del lado izquierdo. A más C más D, 0. Por otro lado me tendría que quedar B más 3C menos 3D igual a 0 también, ¿verdad? No tengo en este lado S cuadrada.
menos 9a, que es el coeficiente de S, tiene que ser igual al coeficiente de S de este lado, entonces esto tiene que ser 1. Y menos 9b tiene que ser igual a menos 4. Entonces, de manera inmediata, determinas esos valores de A, B, C y D. Entonces, ¿qué te queda? Pues que en este caso A vale 1/9, ¿verdad? Resolviendo. A va a ser igual a menos 1/9. B va a ser igual a 4/9. ¿De acuerdo? Y entonces cuando sustituya A aquí y B aquí, encuentro un sistema ahora de dos ecuaciones con dos incógnitas, C y D. Entonces resuelvo también ese sistemita y encuentro que C vale menos un 54avo y D vale 7/54. Por favor, si estás viendo y está enfocando bien esto, resuelve por favor el sistema y comprueba que estos resultados son los que se obtienen. Y entonces pues ya sustituyes aquí. A vale menos 1/9. Entonces este vale menos 1/9. B vale 4/9. B vale 4/9. C vale menos un 54avo. Escribo menos 54avo. Y D vale 7/54. D vale 7/54. ¿Sale? Y ahí tienes ya la transformada inversa prácticamente resuelta. Esto va a ser igual entonces a menos 1/9 por la transformada inversa de 1 en S, que es 1, más 4/9 por la transformada inversa de 1 en S cuadrada, que es T. ¿Cierto? Porque la transformada de T es 1 en S cuadrada, que me reproduce esto. Luego menos un 54avo por la transformada inversa de 1 en S más 3. ¿Quién va a ser? E a la menos 3T. Y más 7/54avos por E a la 3T. Punto. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues como verás, resulta ser muy útil este procedimiento y muy sencillo de poder aplicarlo. Nada más que es un poquito engorroso, sin embargo, en muchos ejercicios no nos queda otra alternativa más que aplicarlo así. En cuanto vea la parte del teorema de convolución, les voy a presentar un procedimiento alternativo que a veces nos permite facilitar el cálculo de una transformada inversa sin meternos con fracciones parciales, que a mí en lo particular me parece un poquito engorroso, pero resulta ser muy útil el método. Perfecto, entonces este es otro ejemplo en donde estamos aplicando el cálculo de transformadas inversas. Entonces, por favor, voy a dejarles ahorita en un momento una lista de ejercicios donde podrán ustedes habilitarse o resolver este tipo de problemas para que se familiaricen y sean rápidos al calcular transformadas inversas. Por aquí lo importante va a ser resolver ecuaciones diferenciales, jóvenes. Todo esto que estamos haciendo va a ser para poder resolver ecuaciones diferenciales. Ese es mi objetivo fundamental, porque hasta ahí va a venir nuestra última evaluación. Entonces, los veo en el siguiente video.